Así es, contralateral. Aquí es importante saber dónde se decusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor y la temperatura en esto, ¿ya se ha decusado o no? ¿Está en el mismo lado o no? ¿Qué opinan? Entonces, aquí es muy importante definir, ¿no? O sea, si las fibras sensitivas ahí se decusan, ¿no es cierto? Entonces la lesión será contralateral, ¿no es cierto? Si las fibras aún no se decusan, la lesión va a ser ipsilateral. Entonces, ¿cuáles son las fibras que no se decusan? La propioceptiva y la del tacto, ¿no? Porque esas todavía se tienen que ir hasta el mesencéfalo. Y las vías que no se decusan, o las vías que ya se decusan a este nivel, son la del dolor y la temperatura. Eso tienen que reconocer. En este síndrome centromedular, ya lo hablamos, ¿cuál es la manifestación clínica? La disociación termoalgésica, ¿no es cierto? El paciente va a tener ausencia de la sensibilidad al dolor y la temperatura, pero sí va a tener presencia de tacto y propiocepción. En este síndrome cordonal posterior, ¿qué se afectará? Aquí está, ¿no? el cordón los cordones de Gold y Burdach, ¿no? Los cordones posteriores. ¿Qué pasa por esos cordones? ¿Cuál de las sensibilidades? La propioceptiva y la táctil, ¿no? Entonces el paciente tendrá ataxia y alteración también alteración para el tacto, ¿no? Mientras que el dolor y la temperatura van a estar presentes con síndrome cordonal posterior. Esta es alguna variación de este síndrome cordonal posterior que casi tiene los mismos síntomas. En este síndrome del asta ventral, ¿qué tendremos? Recuerden, las neuronas motoras llegan y aquí hacen su segunda sinapsis, ¿no? En el asta anterior. Entonces el paciente va a tener una paraparesia, una paraplegia, por ejemplo, ¿no? Porque va a tener déficit motor de ambos lados, pero por debajo de la lesión, ¿no? Obviamente, si esto fuera a nivel cervical, el paciente podría tener una cuadriparesia, ¿no? Una cuadriparesia. ¿Okay? Igual, estos cuadros también son unas variaciones de este mismo componente. ¿Okay? Y en este síndrome medular anterior, ¿qué se está afectando en este síndrome medular anterior? ¿Qué más? La vía motora. Mientras que la vía de la propiocepción se respeta, ¿no es cierto? Está intacta. Síndrome medulares es sencillo. Lo importante es que ustedes conozcan la fisiopatología, tanto de la vía motora como de las dos vías sensitivas. ¿Okay? Entonces, bueno, una neuropatía transversa, esta era, ¿no? La hemisección medular, el paciente entonces tiene una parálisis ipsilateral y la sensibilidad termoalgésica es contralateral, ¿no? Porque la vía se reduce inmediatamente, mientras que la sensibilidad propioceptiva es ipsilateral, ¿no? Entonces todo lo que se decusa arriba, ¿no? En el caso de la vía piramidal se decusa en el bulbo, y en el caso de la vía sensitiva propioceptiva se decusa en el mesencéfalo, ¿no? Entonces esas dos pues no se van a sentir afectadas, por lo tanto la lesión de esas dos en el síndrome de hemisección medular van a ser del mismo lado, mientras que la alteración termoalgésica va a ser contralateral. ¿No? Siringomielia, hidromielia, tumores centromedulares, ¿no? En el síndrome medular central, entonces recuerden la disociación termoalgésica, ¿no es cierto? Ya, déficit de la sensibilidad termoalgésica y preservación de la sensibilidad táctil. Esto se da en este síndrome medular central, ¿cierto? Ya habíamos hablado del síndrome de los cordones posteriores, nos va a producir básicamente alteración de la propiocepción y alteración de la sensibilidad táctil, ¿no? Pero
hay preservación de la sensibilidad termoalgésica, no al dolor y al desgarre. Aunque no lo traen, es relativamente frecuente, se da inclusive en déficit vitamínicos, en los pacientes con VIH se presenta bastante, en los pacientes con compresión medular, ¿no? Fracturas o tumores o meningiomas que están en la parte posterior de la médula, producen este tipo de síntomas. Lo mismo la sífilis. Bueno, el síndrome medular anterior, ya habíamos visto, coge todo lo que es la vía motora y la sensibilidad termoalgésica, ¿no es cierto? Mientras que la sensibilidad propioceptiva que discurre por los cordones posteriores está preservada. Esto se da en este síndrome de la arteria espinal anterior, ¿no? ¿Han escuchado sobre la arteria de Adam-Kiewicz? También se le llama, ¿no? Esta arteria espinal anterior. A nivel de la médula dorsal, pues hay una sola arteria que discurre por la parte anterior de la médula y esa más o menos irriga las 2/3 partes de la médula. Entonces, cuando se infarta esa, sea por un trombo, por isquemia, por hipovolemia, lo que sea, el paciente presenta un síndrome de arteria espinal anterior, ¿no? Déficit motor y déficit de la sensibilidad termoalgésica. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya hemos pasado a revisar lo que es el sistema nervioso central, no tanto cerebral como medular, a nivel del tronco, ¿no? Pasamos ya a la parte periférica, ¿no? Es decir, a los segmentos que salen de la médula espinal, ¿no? ¿Cuáles son las primeras fibras que salen de la médula espinal? ¿Cómo se llaman? Se llaman raíces, ¿no es cierto? Las raíces nerviosas. Entonces, nosotros vamos a tener un síndrome radicular, ¿no? Que se produce generalmente por lesiones que están a nivel vertebral, pero que comprimen más las raíces, ¿no? Es decir, van a afectar los síndromes lumbares por debajo de qué vértebra lumbar. ¿Hasta qué vértebra lumbar llega la médula espinal? Ya, L1, L2, ¿no? Es L3 a veces, ¿no? Dependiendo. Entonces, cuando una lesión se presenta por encima del L1, L2 o L3, generalmente va a dar un cuadro mielopático, ¿no? Un síndrome medular. Pero cuando la lesión se presenta por debajo de L3, pues va a darnos, ya no va a existir un síndrome mielopático, va a existir un síndrome radicular, porque ya no existe médula espinal, ¿no es cierto? Entonces estos síndromes radiculares se van a dar por hernias, por estenosis lumbares, por fracturas vertebrales, ¿no? Pero por debajo de L3, ¿ok? Generalmente el cuadro más típico de estos casos es el dolor lumbar, ¿no? O la ciática, ¿no? Los pacientes vienen con dolores lumbares o dolores en las extremidades inferiores, ¿no? También vienen con parestesia, sensación de adormecimiento en las extremidades inferiores. Pueden venir con anestesia, dependiendo del dermatoma que esté afectando esa raíz nerviosa, ¿no es cierto? Puede también tener alteraciones en los reflejos, puede tener alteraciones en el trofismo muscular, ¿no? ¿Ya? Y recuerden ustedes que cuando la alteración motora era central, la afectación era de varios grupos musculares, ¿no? En cambio, cuando la afectación es más periférica, es radicular o es nerviosa, ¿no? Por el nervio periférico, la afectación del músculo es más localizada, es más específica, ¿no? Existe, por ejemplo, una afectación, no sé, del S1 te va a producir atrofia de los gemelos, de los gastrocnemios. Una lesión del L5 te va a producir atrofia del tibial anterior. Ya los músculos son más específicos. Pero si tú tienes una lesión medular o una lesión en la corteza motora, pues te va a producir una hemiplegia, ¿no? Los grupos musculares son más grandes, más amplios. Esto es importante. Un síndrome radicular casi siempre se caracteriza por un LASEGE positivo, ¿ya?
¿Y en qué consiste la CE? Pues tú recuestas al paciente, le levantas la pierna extendida y si el dolor aparece antes de los 60, 70 grados, ya el paciente tiene una CE. O si lo comparas con el otro lado también, ¿no? En muchos pacientes lo que hay que hacer antes es flexionarles la rodilla, primero doblarles ahí para reducir la contractura muscular de la espalda y luego recién extenderla, ¿no? ¿Ya? Y ahí uno ahí reconoce mejor si es que esta lesión tiene una ciática, es decir, una CE positivo o no. ¿Okay? ¿Qué más? Básicamente es esto. Algunas cosas externas, pues fumar, la obesidad, todos estos factores son factores de riesgo para los pacientes que presentan lumbalgias y lumbociáticas, ¿no? Generalmente cuando nosotros evaluamos a un paciente con un síndrome radicular o con una lumbalgia, intentamos encontrar tres cosas: que sea una hernia, es decir, una alteración del disco, que sea una listesis o una luxación de las vértebras, o que exista una estenosis, ¿no? Si ustedes ven la vértebra, pues las vértebras tienen una cara anterior y una cara posterior, ¿no es cierto? La cara posterior está antes del conducto vertebral, ¿ok? Entonces, tú tienes el conducto vertebral. Aquí tengo unas imágenes, esto es importante para que puedan reconocer. Muy bien. Estas son las vértebras, este es el canal medular por donde discurre la médula espinal y las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Aquí está más o menos, aquí es 5, 4, 3. Este paciente tiene la médula y el cono, llega hasta L1, ¿no? ¿Ya? Después de L1 está la cola de caballo, ¿no? Que son puras fibras o puras raíces nerviosas. Antes del L1 está la médula espinal, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de una hernia, significa de que esto se reconoce desde ahí, ¿pueden verlo? ¿Sí? Esto es el disco, ¿no es cierto? Este es el disco vertebral. Este es el disco, ¿cierto? Entre vértebra y vértebra existe el disco. Entonces, cuando existe una compresión entre vértebra y vértebra, este disco pues protruye y comprime la raíz nerviosa desde aquí, desde la parte anterior. ¿Ok? Ustedes cuando vean una resonancia, generalmente el disco extruido va a estar así como esta manita. ¿Ok? Sin embargo, hablamos nosotros de una estenosis lumbar cuando el componente no es tanto anterior sino posterior, es decir, estos ligamentos. Este es el ligamento amarillo. ¿Ya? Entre las láminas discurre el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo a veces, debido al movimiento, comienza a hipertrofiarse y se convierte así, como en esta manita. Entonces la compresión de las raíces no es anterior, sino es posterior, ¿no? Esta hipertrofia puede ser a un nivel, puede ser a 2 niveles, puede ser a 3 niveles. Esta hipertrofia de este ligamento amarillo desde la parte posterior condiciona lo que nosotros llamamos la estenosis lumbar, que es una patología frecuente en adultos. Mientras que las hernias lumbares son patologías frecuentes de jóvenes. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una estenosis lumbar y una hernia de disco. Puede haber una estenosis de un solo nivel y una hernia de un solo nivel. La diferencia está en que la hernia es anterior, ¿no? La compresión es anterior, mientras que la compresión de la estenosis es posterior. ¿Ok? Y una listesis, pues una listesis es una luxación de las vértebras, ¿no? Esta vértebra, por ejemplo, se viene un poco más adelante y esta se queda atrás, entonces existe una especie de luxación de las vértebras. A eso se le llama listesis, ¿no? Muy bien. Ok,
En las raíces nerviosas, entonces, lo más común, lo más frecuente es que existan estas lesiones. La raíz, la afectación de la raíz L4, la afectación de la raíz L5 y S1. Pregunto nuevamente, ¿la raíz L4 pasa por dónde? ¿Por debajo o por encima de la vértebra L4? ¿Cuántas raíces cervicales hay? ¿Cuántas raíces cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? ¿Y a cuántas raíces cervicales hay? 8, ¿cierto? Entonces, la C8 ¿por dónde pasa? ¿Por debajo o por encima de la vértebra C8? O C7, perdón. Por debajo de C7, ¿no? Entonces, la raíz D1 o T1 ¿por dónde pasará? Por debajo de la vértebra T1, ¿no? Y todas las raíces desde la T1 van por debajo de sus vértebras correspondientes. Es decir, la raíz L4 pasará por debajo de la vértebra L4. La raíz L5 por debajo de la vértebra L5. ¿Ok? Entonces, ahora, el origen de estas, como ustedes se habrán dado cuenta, no está a ese nivel, ¿no es cierto? El origen de las raíces L4, L5 y S1, ¿dónde está? Está arriba, en L1, ¿no? En el cono medular, en el inicio de la cola de caballo, en el cono medular. Entonces, desde ahí están descendiendo todas las raíces, L2, L3, L4, L5, S1. ¿Ya? Las más mediales son las más inferiores. Es decir, la raíz S1 es mucho más medial que la L5. La L5 es más medial que la L4, que la L3, que la L2, ¿no? Las más laterales, primero la L2 que sale, luego la L3 que sale, luego la L4 que sale y la L5, ¿no? Entonces, mientras más largas sean las fibras, van a ser más mediales. Esto es importante, ¿por qué? Porque una hernia a nivel de L4 no necesariamente nos va a dar una alteración sensitiva o una alteración de la raíz L4, ¿no? Si la hernia es central, probablemente la alteración de la raíz va a ser L5 o S1. Mientras que si la hernia de esta L4 es un poco más lateral, paramediana, ¿no? Lateral o foraminal, casi cerca a la raíz, en estos casos sí la alteración de la raíz va a ser la misma o la que se corresponde con el nivel del nervio afectado. ¿Ok? No sé si me entienden esa parte. ¿Tiene internet aquí? Sí. Aquí tiene este paciente, ¿qué tiene? ¿Qué es esto? Una hernia, es una hernia lumbar. ¿Y qué es esto? Es una estenosis, no es de ser la hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces esto está produciendo una estenosis aquí, ¿no? Y además tiene una hernia, ¿no? Entre ambas también obviamente están estenosando el canal, ¿no? Entonces tienen una estenosis lumbar además de solamente la hernia. Fíjense aquí. ¿Qué es esto? Es una vértebra L5 y este es el S1. Fíjense que aquí hay como una especie de grada, ¿no? Entonces, esta vértebra se está viniendo para aquí y esto está saliéndose. ¿Qué es esto? Listesis. Una listesis, una espondilolistesis. Ok. Está. Entonces, fíjense aquí, la hernia de este paciente es medial y las fibras que está afectando son mediales también, ¿no es cierto? A este nivel, el L5 ya, pues el L4 ya ha salido, ¿no? Claro, el L4 ya ha salido, el L3, ¿no? El L5 ya está saliendo
por las foráminas, probablemente ya no se afecte, porque esta es una hernia central. Entonces, la raíz que esto va a comprimir es generalmente la raíz sacra, la S1, la S1, la S2, la S3. Es más, si esto se cae un poquito más aquí, inclusive la raíz S1 ya ha estado saliendo, ya no se va a afectar. Se van a afectar la S2, la S3, es decir, van a producir un síndrome de cola de caballo con alteración de la sensibilidad, ¿cómo se llama? Encilla de montar, ¿no? A nivel de la región perineal. Pero doctor, pero si está a nivel de aquí, esto es L5 y S1, y esta hernia está entre L5 y S1, la raíz que se debería de afectar es la raíz L5, nuevamente. Como esta es una hernia medial, las raíces ya están aquí al lado, entonces ya no se están comprimiendo por la hernia. Las raíces ya están discurriendo por aquí, ¿no? Entonces, ¿quiénes se afectan? Solo las raíces que han quedado al medio. Pero imagínense si esta hernia estuviese aquí, donde está la manita, ¿no? Esa es una hernia paramediana o una hernia foraminal. La raíz que está saliendo por aquí, sí se afectaría por esa hernia. Entonces, el nivel de afectación sería justamente esa misma raíz. Tendríamos ahí un L5, una ciática con L5. Este paciente probablemente no tiene ciática. Probablemente este paciente tiene un dolor en la espalda nada más y sensación de adormecimiento que se viene por dentro de las piernas. Es lo más probable, ¿no? Entonces, depende mucho la manifestación clínica, no solo depende del nivel donde están apareciendo las hernias, sino cuán mediales o cuán laterales están. Mientras más laterales estén las hernias, la manifestación va a ser del mismo nivel. Mientras más mediales estén las hernias, las manifestaciones clínicas van a ser del nivel inferior. ¿Ok? Entonces pregunto, si aquí entre L3 y L4 tengo una hernia, que es esta mi manita, ¿no? Y es una hernia paramediana, foraminal, ¿qué alteración tendré? ¿Qué raíz se alterará? L3, ¿no? Porque está por debajo de L3 y como esta hernia es lateral, pues probablemente va a afectar la misma raíz. En cambio, si tuviese aquí una hernia, la misma hernia grande, pero medial, ¿qué raíces probablemente se afectarían? La L4, la L5, la S1, ¿entiendes? Entonces, dependiendo de eso. Por eso es importante no solo ver el nivel donde está la afectación de la hernia, sino también ver cuán lateralizada está la hernia. ¿Ahora sí se entendió? Eso es importante porque inclusive muchos colegas cometen el error de que ahorita dicen, aquí hay una hernia en L4 y L5 y debería de ser este problema. Y no lo es, ¿no? Se opera esa zona y el paciente sigue a veces con dolor. O en los pacientes que tienen múltiples hernias, ahí inclusive es más complejo. Porque el paciente puede tener no solamente una hernia a nivel de L4 y L5, también puede tener en L3, en L4 y en L5, y el paciente tiene determinados síntomas. Claro, para solucionarle todo, tú les operas todo, ¿no? Le sacas las 3 hernias. Pero para la parte clínica, tú tienes que reconocer cuál es la probable hernia que le está produciendo los síntomas. Porque tendrías que ir primero a operar esa antes que ir a las demás, ¿no? Entonces, la semiología y la clínica son muy importantes en este caso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se valoran estas alteraciones? Generalmente L4 y L5 es como les he dicho. 3 aspectos para valorar: el dolor, la sensación de adormecimiento y el déficit motor. ¿Ok? Generalmente los pacientes con afectaciones de estas raíces, la L4, el dolor se presenta a nivel del muslo, en la cara lateral del muslo y va hacia la rodilla. En la L5 ya aparece como una ciática que se va a la cara posterolateral del muslo y la pierna. Y la S1 ya es más posterior, que inclusive se va a ir hacia la planta de los pies. ¿Ya? Eso en cuanto al dolor. Entonces, el paciente viene y dice, doctor, me duele. El dolor aparece aquí, como viene, ¿no? Los que están viniendo a las rotaciones vienen. Han podido notar de que hay pacientes que vienen y te dicen, doctor, tengo un dolor que me aparece en esta zona lumbar y me viene por detrás y me viene por aquí hasta la planta del pie. Esa es una ciática.
¿no es cierto? Dolor ciático. ¿Qué raíces probablemente se estarían afectando? S1 también podría ser el E5, ¿no? No está todavía bien diferenciado, te dicen toda la pierna. Pero obviamente ya no va a ser el E4. Obviamente ya no va a ser el E3. Ok, te quedas un poco con decir, ok, este paciente está teniendo un problema en L5 o en S1 acá. Ya tienes eso. Tú le preguntas luego, ¿y tienes adormecimientos? Sí, ocasionales adormecimientos. ¿Y dónde están tus adormecimientos? Generalmente aquí, doctor, igual, en el recorrido, pero un poco más a nivel de los gemelos aquí. Y también un poco que se está yendo a la planta. Tengo adormecimiento en la planta. ¿En cuál pensarían ustedes? ¿Qué raíz? S1, ¿no? Pero el paciente dice, no, doctor, ¿sabe qué? Tengo hace tiempo un adormecimiento en el dedo gordo del pie o en la parte dorsal, del pie, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿En qué raíz pensaría? L5. Probablemente L5, ¿no? Hasta L4 podría pensar, ¿no? Tú tienes eso, entonces tú vas y defines, pues, ¿no? Como eres neurólogo, eres clínico, vas y le haces caminar. A ver, señor, camine de puntitas. Camine de puntitas, ¿no? Y así camina. ¿No? Camine de talones. El paciente luego camina así, ¿no? Entonces tú ya ves que tiene cierto déficit o para levantar el talón o para caminar de puntitas, ¿no? Si el paciente no puede hacer esto, o sea, no puede caminar de puntitas, tú le dices camina de puntitas y camina así. ¿Cuál sería el músculo afectado? Si un paciente no puede caminar de puntas, ¿qué músculo usan para caminar de puntas? Los gastrocnemios, ¿no? Entonces, si el paciente no puede caminar de puntas, va a tener una lesión de los gastrocnemios. ¿Y qué inerva el gastrocnemio? El S1. Entonces, el paciente que no pueda caminar de puntitas tiene una lesión en el S1. ¿Ok? Por el contrario, si el paciente no puede levantar el pie, ¿qué músculo levanta el pie? ¿Qué músculo hace esto? Flexor. El tibial anterior, ¿ya? ¿Qué raíz inerva? L5. El 5. Entonces, si el paciente hace esto, ¿no? Está así, camina de puntitas y eso. Ya tiene afectación del L5 de ese lado, ¿no? Entonces ya lo definiste. Clínicamente ustedes pueden definir una diferenciación entre el L5 y el S1, que son las dos raíces que dan ciática. ¿Ok? Entonces, eso es importante, eso va a entrar en el examen, obviamente, y tienen que aprenderse. Reflejos, sí, puedes hacer, ¿no? El reflejo rotuliano es raíz L4, ¿no? Y el reflejo aquileo es raíz S1. El L5 generalmente no se evalúa el reflejo, no hay un reflejo equivalente. Muy bien. ¿Y cómo evaluaríamos la alteración del L4? Obviamente hemos visto el L5 S1 porque son los que producen ciática, pero el L4, como se viene para aquí, la distribución de la distribución muscular también es para el... ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama este músculo? Cuadrado. ¿El músculo anterior? Cuadrado anterior. ¿Cómo se llama? El cuádriceps, ¿no? Entonces, el paciente tú le dices, a ver, señor, agáchese, ¿no? Y puede utilizar la pierna izquierda, se levanta bien, pero esta no usa. Entonces se tiene que apoyar. Entonces, ponerse de cuclillas y levantarse, eso te evalúa el 4. Bueno, aquí hay algún diagnóstico diferencial con otros síndromes radiculares. A veces no todo dolor no toda lumbalgia representa una afectación radicular. Generalmente los problemas que uno debería de diferenciar de estas lumbalgias y de estos dolores radiculares son los dolores de la cadera, los problemas de la cadera, especialmente en pacientitos mayores. Muchos pacientes que vienen con coxartrosis, ¿no? Con artrosis en la articulación de la cadera, en la articulación de la pelvis, y inicialmente presentan dolor en esa zona y el dolor luego se irradia hacia la parte lumbar o hacia la parte dorsal. Entonces, obviamente el paciente viene diciendo, tengo lumbalgia, doctor, tengo dolor de espalda. Pero ¿dónde ha iniciado su dolor básico? Es en la cadera. Tú examinas, le haces digitopresión de la cadera y le duele más la cadera. Entonces, probablemente el paciente tenga una artrosis o una artritis de cadera.
Eso es bien típico, eso hay que reconocerlo, porque si no, a veces uno puede operar una columna y el problema no se soluciona, porque el problema al final era una alteración de la cadera, una alteración articular, una cosa. Lo otro, muchos de los pacientes vienen con problemas de dolor en las piernas, ¿ya? Habíamos hablado de las hernias, de las estenosis lumbares y de las listesis, ¿no es cierto? Las hernias generalmente producen estas ciáticas o estos dolores radiculares. Las estenosis producen un cuadro que se llama claudicación neurogénica, ¿no? La fisiopatología no está bien entendida, pero aparentemente tiene que ver con la circulación del líquido cefalorraquídeo y cómo los nervios se hidratan con este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Generalmente estos pacientes con estenosis lumbares caminan 100, 200 metros y se les comienzan a calambrar un poquito las piernas o les comienza a doler las piernas o se les adormece. Entonces el paciente o se sienta o comienza a soltar las piernas, ¿no? Y se frota para que circule la sangre, ¿no? Entonces estos pacientes descansan un poco y nuevamente la actividad en las piernas se recupera y vuelven a caminar. Igual otros 200 metros se cansan. Cuando estas estenosis son más severas, los pacientes ya no pueden caminar tanto y hay una claudicación y por más que quieran están que caminan a pasos cortitos, ¿no? Y jorobaditos. Son los pacientes ya adultos, viejitos, ¿no? Que están jorobaditos, que caminan a pasos cortos. Ellos tienen una estenosis lumbar severa, ¿ya? Entonces ese es el cuadro típico de las estenosis. Mientras que en las espondilolistesis generalmente los pacientes, mujeres que han dado a luz o pacientes que trabajan, no sé, pues deportistas que han sido élites desde bien jóvenes, han estado corriendo, han estado jugando fútbol, vóley o básquet, pasa el tiempo y a los 20, 25 años comienza y el doctor, sé que tengo un dolor en la espalda, que no me pasa nada, solo cuando me siento, descanso un poco, acomodo la columna, descanso un poco, puedo pararme y ya, mejora el cuadro. Eso se llama una claudicación vertebral. La vértebra, como está luxándose, pues hace que los músculos paravertebrales tengan que tensarse bastante y se agoten con facilidad y produzcan un dolor por fatiga, ¿no? Es una claudicación vertebral. Entonces en esos pacientes es bien típico y tú le pides una radiografía y sí encuentras la listesis, porque es bien típico, bien así, ¿no? Pero tienen que mover, estirar, ¿no? Una listesis. Muchas de ustedes de repente tienen. Ya, entonces, en estos pacientes con estenosis hay un cuadro típico que se tiene que diferenciar y es el cuadro de las varices, la insuficiencia vascular. ¿Ya? La insuficiencia vascular periférica, sea arterial o venosa, produce un cuadro típico: dolor, entumecimiento de las extremidades, que también cede cuando paran o descansan. La diferencia es, pues, obviamente, los signos de las varices o los signos de la insuficiencia vascular, ¿no? La piel alterada, ¿no? En las extremidades, la presencia de algún tipo de escaras, de lesiones cutáneas, ¿ok? O en el caso de las venosas, pues las varices y también el edema. El edema en los miembros inferiores no tiene nada que ver con la columna, ¿no? Es un problema vascular, es un problema venoso profundo, ¿ok? Hay otros síndromes como estos síndromes del trocánter mayor. Este es el trocánter mayor, ¿no? Esta protrusión que existe aquí en la cadera, y a esta zona llegan o se insertan muchos músculos, especialmente los músculos del glúteo, los músculos posteriores. Y este síndrome del trocánter mayor es un síndrome crónico que se va produciendo por una alteración en la marcha del paciente, ¿ya? El paciente comienza a caminar mal por alguna razón, de repente una dismetría en las extremidades, o puede ser también algún problema en la columna, lo que sea. La cosa es que comienza a andar mal y ya, pues, y comienza a tener contractura de todos los músculos que se insertan en el trocánter. Entonces la evaluación es de cuidado, el tratamiento es largo, pero básicamente se centra en la terapia física y en la recuperación motora. Muchos de estos pacientes pueden tener atrofia de los músculos glúteos, ¿ya? Entonces se trata de recuperar la funcionalidad de estos músculos, ¿no? Para reducir el dolor. El síndrome de piriforme. El
El piriforme es un músculo que está en el músculo piramidal, lo van a repasar en anatomía, es un músculo que cubre al nervio ciático, ¿ya? Cuando este músculo piriforme se contrae o se hipertrofia, también sucede en algunos atletas, pues esta hipertrofia, esta contracción del músculo producen irritación del ciático y podría producir los mismos síntomas de una ciática, es decir, ese dolor posterior que existe en la pierna. Pero la diferencia con una radiculopatía es de que no hay lumbalgia. El dolor comienza a nivel del glúteo y se irradia hacia la extremidad inferior, ¿no? En una radiculopatía sí o sí el problema debería de comenzar en la columna. ¿Okay? La necrosis avascular de la cadera es una patología que se presenta en pacientes que usan altos niveles de corticoides, pacientes con artritis reumatoide o algunos reumatismos que están utilizando corticoides durante mucho tiempo, pues producen una necrosis de la cabeza del fémur y eso produce también dolor y alteración para la marcha. Entonces se tiene que valorar. ¿Ya? ¿Qué produce la diabetes? ¿Qué tipo de neuropatía? ¿Ya? ¿Cómo es la neuropatía periférica de la diabetes? O de la alteración de la vitamina B12. Bueno, son síndromes, ¿no?, que les llaman en guantes y en calcetín, ¿cierto? Los pacientes tienen generalmente adormecimientos o dolores, pero en forma de guante o en forma de calcetín. Entonces también uno tiene que reconocer estos síndromes cuando está evaluando alteraciones de los miembros inferiores. Muy bien. Y creo que esta es la última diapositiva, el síndrome de la cola del caballo. S1 pues llega hasta la extremidad inferior, ¿no? S2 todavía se podría evaluar cuando esté el paciente recostado y hace esto. ¿Ya? Esto es S2. S3 ya no tiene una función en la extremidad inferior. S3, S4, S5 ya están en la región perineal, para todos los músculos perineales. Y también para la inervación de la región perineal. Entonces, generalmente estos pacientes con síndrome de la cola de caballo presentan esta anestesia en silla de montar con alteraciones de los músculos perineales. Por tanto, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir la alteración de los músculos perineales? ¿Perdón? Ya, incontinencia, ¿qué más? Incontinencia urinaria, puede producir incontinencia fecal, ¿qué más? Impotencia, pues no. O sea, el paciente no va a poder lograr una erección. Por todos estos motivos, el síndrome de la cola de caballo es una emergencia, especialmente si hay una hernia encarcerada, una hernia de las que hablamos que estaba en L5S1, que se ha extruido y que ha descendido en el canal y que está comprimiendo las raíces bajas. Entonces, esa es la única emergencia quirúrgica en cuanto a un problema discal, ¿no? O sea, ese paciente sí tiene que entrar, porque va a tener estos problemas de incontinencia, va a tener que utilizar sondas por mucho tiempo, le van a tener que hacer ostomías, entonces sí es una urgencia y esos pacientes se tienen que operar de inmediato. Es el síndrome de la cola de caballo, ¿cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta?